Muy buenas tardes, profe. Hoy le vengo a contar o le vengo a exponer sobre mi leyenda. Yo escogí la leyenda del Dorado. Hace mucho tiempo en el territorio de los Muiscas, al nuevo Zipa, que era el Zipa, era el gobernante o el nuevo rey, se le realizaba una ceremonia de iniciación en la laguna de Guatavita. Cuando un gobernante moría, su sucesor debía purificarse en un ritual sagrado. Primero, los sacerdotes lo preparaban con ayunos y purificaciones. Luego, su cuerpo era cubierto completamente con polvo de oro, convirtiéndolo en una figura resplandecente. El hombre dorado, o también llamado el dorado, al amanecer el Zipa subía a una balsa ceremonial acompañado por sacerdotes y nobles, los cuales llevaban ofrendas de oro y esmeraldas, que estas eran arrojadas a las lagunas en honor a la diosa Chi, protectora de la laguna y del pueblo. Al llegar al centro, el Zipa también se sumergía limpiándose el oro como símbolo de renacimiento y conexión con los dioses. Desde la orilla, los habitantes celebraban con canto y danzas, y al salir del agua, el Zipa era proclamado oficialmente como gobernante. Cuando los conquistadores españoles escucharon esta historia, creyeron que existía una ciudad entera hecha de oro, y emprendieron expediciones en su búsqueda, aunque jamás la encontraron. La primera pregunta dice, ¿a qué cultura pertenece esta leyenda? Pertenece a la cultura de los muiscas. Ahora vamos con la segunda. Explica brevemente los rasgos más importantes del texto. Aquí tenemos varios rasgos, pero se los voy a explicar uno por uno. Para empezar, tenemos el origen cultural. ¿Por qué el origen cultural? Ya que esto nos menciona una cultura, la cual era la cultura muisca, que era un pueblo indígena de Colombia hace varios tiempos. Después tenemos el carácter sagrado. ¿Por qué? Porque nos muestra o nos describe un ritual religioso que hacían los muiscas para la coronación de un nuevo rey o gobernante. Después tenemos el simbolismo del oro. ¿Por qué? Porque para los muiscas el oro no significaba tanto como una riqueza o valor significativo, sino que era como un tipo de ofrenda para los dioses. La ubicación geográfica. Tenemos la ubicación geográfica ya que se nos muestra la laguna de Guatavita, el cual es el escenario central en el que pasa toda la historia. Y por último tenemos a la influencia en la historia, porque ya que se llevó a los conquistadores españoles a buscar una ciudad de oro la cual no existía. Y esto llevó a la colonización y la exploración de América. También tenemos cuál es el género del texto. El género del texto es un texto narrativo. ¿Por qué? Ya que se cuenta una historia con personajes, escenarios y una secuencia de eventos. Pues sí, y una secuencia de eventos. ¿Quién es el autor del texto? El autor del texto en sí no se conoce, ya que es un relato o una tradición oral transmitida por la cultura muisca a lo largo de los siglos. ¿Quiénes son los personajes que intervienen y cuáles son sus características? Tenemos cinco personajes, los cuales para empezar tenemos al Zipa o el Dorado. Este era el rey o el gobernante de los muiscas, se cubría con polvo durante las ceremonias y este representaba el poder y la conexión con los dioses. También tenemos al sacerdote muisca, el cual eran los encargados del ritual sagrado, también guiaban al Zipa en su purificación y estos eran los que arrojaban las ofrendas de oro y esmeralda a la laguna. También tenemos a la diosa Chi, la cual era una deidad de agua en la cultura muisca. Esta era la que recibía las ofrendas en la laguna de Guatavita y representaba la naturaleza y la espiritualidad. Tenemos por cuarto al pueblo muisca, el cual eran los que observaban la ceremonia desde la orilla, celebraban con cantos y alabanzas y también representaban o representan la tradición y cultura del pueblo. Y por último tenemos a los conquistadores españoles, los cuales vinieron en unas versiones posteriores, los cuales fueron los que escucharon la historia y creyeron que había una ciudad de oro, la cual no existía. Estos representan la ambición y la codicia y eran los que buscaron y todo eso. ¿En qué época tiene lugar el texto? La leyenda del Dorado tiene época en dos ocasiones. ¿Por qué? Ya que primero que era antes de la llegada de los españoles a América, que era cuando los muiscas, o bueno, se proclamó Alcipa y fue donde empezó todo. Y después en el siglo XVI fue cuando llegaron los conquistadores españoles, escucharon la historia, creyeron que había una ciudad cubierta de oro y
no, nunca la encontraron. Entonces pasa primero en la época precolombina, que fue en el ritual sagrado, y después tenemos el siglo XVI, que fue cuando llegaron los españoles. ¿Quién es el interlocutor del texto? En sí, el interlocutor del texto fueron los españoles, ya que estos fueron los que escucharon sobre la existencia de esta ciudad de oro, la cual no existía. Tenemos quién es el narrador del texto. Podemos ver que el narrador del texto o de la leyenda es un narrador omnisciente, ya que nos cuenta desde una perspectiva externa conoce- y este conoce todos los detalles de la historia, los personajes y sus pensamientos. ¿Cuál es el mensaje que se le dirige al interlocutor? Lo que se le dirige al interlocutor, que en este caso serían los españoles, se le dirige que hay una ciudad cubierta de oro, o eso fue lo que escucharon ellos. Y ya, muchas gracias, profe.